Bueno, buenos días a todos y todas. Estoy muy emocionado y muy agradecido de poder estar aquí con todos vosotros y agradecer a la Asociación de Salud Mental de Henares que me hayan invitado. Voy a intentar hablar desde 4 vertientes que han sido lo que me han ocupado toda mi vida laboral. Ahora ya me acabo de jubilar hace 2 meses del Hospital Clínico San Carlos, donde he dirigido un hospital de día para trastorno mental grave, donde hemos tenido, claro, muchas situaciones que tienen que ver con las conductas suicidas y con los suicidios consumados. Pero yo quiero comentar y voy a hablar, no sé si las diapositivas se pudieran poner, pero si no, da igual. Pero lo que quiero hablar más que nada es, después de tantos años de mi labor profesional, pero también de mi implicación con las asociaciones de vecinos, con los barrios, con los colegios donde hemos ido y sigo yendo a dar charlas, y en los últimos años en mi implicación política, porque después de hablar de salud mental y de ganar premios sobre lo que hacíamos en Pauzano y del activismo, también con los colectivos de salud mental desde hace muchos años, La Barandilla y muchos otros, decidí dar un salto a la política para poder poner la política en el centro, los cuidados en el centro de la política, y para poder hablar precisamente de todos estos aspectos que tienen connotaciones políticas, porque la política también es hablar del tipo de sociedad que queremos, y eso nos compromete a todos, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, en estos años he seguido compaginando mi labor de profesional de la salud mental, de psiquiatra, mi labor de supervisor de instituciones como los centros de atención a la infancia, centros de atención a las familias del ayuntamiento, los CAPSEN, que son los centros de atención a las madres y las mujeres con violencia de género. Digo madres porque la mayoría, como decía Victoriano, tienen hijos a su cargo en situaciones muy difíciles. Y también, por otro lado, estamos yendo a los institutos para intentar hablar con los niños y niñas, con los maestros, con los educadores, para poder cambiar todo esto. Y realmente lo primero que hay que decir es que las cosas no son fáciles, que son complejas en el sentido literal de la palabra. Y como ya llevamos muchos, no sé cómo cambiar la diapositiva, tenemos un chimili. Vale. La idea que os quiero plantear es una reflexión colectiva que va a ser polémica y que tiene que ver con esta amalgama de situaciones que me han pasado a lo largo de mi vida y que simplemente quiero compartir como reflexiones subjetivas en parte, porque la parte científica la suscribo 100%, todo lo que han hablado mis compañeros de las mesas anteriores y también Javier. Yo lo que quiero hablar básicamente es intentar plantearnos qué significan las conductas suicidas y los suicidios consumados, porque no es solo un problema de salud mental y no es solo un problema de prevención. Yo creo que las conductas suicidas están desde que el hombre es hombre y seguirán estando, los suicidios también, y a lo largo de la historia y a lo largo de la vida y a lo largo de mi carrera profesional he encontrado un montón de confluencias que nos han hecho y que me hacen pensar para tratar de tener una visión lo más amplia y lo más compleja de todo esto. Sé que en algún momento dado lo que puedo hablar puede ser polémico o puede herir la sensibilidad de algunas personas. Espero que no sea así, porque simplemente es reflexionar juntos, es podernos cuestionar qué es lo que está pasando y por qué. Por eso he abierto todas estas preguntas. Era más fácil hablar de los factores de riesgos y protección, llevo años haciéndolo, también en la universidad, con los residentes de psiquiatría y de psicología, con los profesionales de la enfermería, pero creo que es muy importante plantear por qué la gente se sigue suicidando, por qué si los suicidios a veces no pueden ser lúcidos, como yo he visto. Yo también soy superviviente, mi padre se suicidó cuando ya tenía 80 años, era un señor muy importante en el sentido de los trasplantes de corazón, un médico cirujano, fundó la clínica Puerta de Hierro, trajo el sistema MIR a España, y en un momento dado, cuando se autodiagnosticó un cáncer, decidió que él no quería tratarse ese cáncer con su cabeza absolutamente lúcida. Decidió que nadie le iba a meter mano, como decía él, ni a operarle ni a nada sobre lo que le pasaba, y prefirió seguir viviendo hasta que en un momento dado, cuando ya su vida estaba bastante agotada y suponía un problema para nosotros y para los demás, según pensaba él, nosotros pensábamos de una manera distinta, por supuesto todos los hijos, pues decidió quitarse la vida. Se quitó la vida en casa, se tomó unas pastillas, nos dejó una nota a los dos hijos que éramos médicos, y nos dijo, por favor, no le digáis nada de esto a vuestra madre.
Y nos reunimos con unos cuantos amigos, con los profesionales que la habían tratado en su momento, y decidimos por no decirle nada a mi madre y esperar a que se muriera en casa, y así fue. Entonces, es importante plantear si ese suicidio, por ejemplo, a mí me hizo mucho que pensar, era un suicidio lúcido, de una persona en sus cabales que decidió, como a lo mejor muchas otras personas mayores, que prefería en un momento dado no seguir con todo eso. Él decía, yo no quiero tener la vergüenza, por ejemplo, de una colonoscopia, digo, de una colonospatía, donde se le pone una bolsa, porque él había operado a muchas personas así, sabía lo mal que lo habían pasado, que era una persona muy presumida, etc. O sea, hay muchas razones que van por encima o que están a la vez de lo que es una persona con su idea de poderse quitar la vida o de suicidarse. Y no todas las conductas suicidas, por otro lado, van a ser exactamente y van a significar lo mismo. Yo doy clase en una universidad, de hecho mañana tengo la clase masterclass de suicidio, 4 horas, máster general sanitario. Cada año les hago una encuesta anónima a los entre 25 y 30 psicólogos que están en esa formación, y resulta que increíblemente cuando les hago la encuesta anónima, más de un 30% de los que asisten a la clase me dicen que en ese año han tenido ideas, pensando en ideas suicidas, que de los 30 aproximadamente 9 están en algunos tratamientos psicológicos. Y en cambio, cuando yo en algunas otras clases he tomado la experimentación en esa misma confianza, después de unas horas de clase, de que levantaran la mano sobre quién había tenido ideas suicidas, pues solo lo levantaban aproximadamente entre un 1 y un 2% de los alumnos. Y estamos hablando de alumnos que ya han estudiado psicología, que vienen a una clase de suicidio y que estamos en una, digamos, relación bastante estrecha en una situación de clase. Con lo cual, a mí me hace pensar que yo creo que los que llevamos mucho tiempo tenemos, para mí, como la obligación moral y ética de pensar más allá de solo la prevención, en la que estoy absolutamente de acuerdo, en la que voy a seguir luchando desde mi lugar ahora de diputado de la Asamblea de Madrid, vicepresidente de la Comisión de Sanidad, para que haya el plan ahora que tenemos, como soy de Más Madrid, tenemos en nuestro cargo el Ministerio de Sanidad, y estoy orgulloso de pensar que se va a realizar, yo os aseguro que se va a realizar, ya se está empezando a realizar el plan de acción para la prevención de la conducta suicida, igual que ya se ha empezado con el plan de salud mental, y de tratar de convencer a las comunidades autónomas, que son las que tienen parte de las competencias, para que se inviertan recursos en todo ello, ¿no? Pero yo creo que hay que plantear en esta idea de esta complejidad, ¿no? ¿Por qué se suicidan más los hombres y las mujeres? ¿Por qué en un momento dado hay más conductas suicidas en una comunidad autónoma que en otra? ¿Por qué en Asturias duplica el número de conductas suicidas y de suicidios consumados que en Madrid, por ejemplo, ¿no? Si todo es solo responsabilidad de las autoridades sanitarias, a veces depositamos en ellas que las cosas se puedan arreglar, pues un compromiso que va más allá de todo eso. Y luego, si algo muy importante, si hay suicidios lúcidos, yo creo que el de mi padre fue un suicidio lúcido. Yo he tenido algunos pacientes que hemos tratado en el hospital de día, muy pocos afortunadamente, pero cuando se han estabilizado y han llevado meses y años sin tener ningún síntoma psicótico y tienen una situación de exclusión social, de dificultades en su mundo, con sus familias a veces que, como se ha salido aquí, son tóxicas y no solo no les ayudan, sino que les hacen un taponamiento a veces a su capacidad de poder ser felices, han decidido, entre comillas, tomar la vía de suicidio como una protesta en parte, como una salida, como un alivio. Y estamos hablando de gente que me decían, por ejemplo, Diego, si me vas a ingresar mañana, vale, porque yo estoy pensando en esto y lo puedo hacer y sé cómo hacerlo por las redes, pero a lo mejor dentro de 5 días lo voy a querer hacer, ¿me vas a tener todo el día ingresado? Y estábamos hablando de un chico que lo que había ingresado un montón de veces es por alucinaciones, por delirios y tal, pero estaba cansado de luchar. Este chico venía de adopciones internacionales, venía de situaciones muy difíciles, la adversidad temprana, podríamos hablar mucho de eso porque, entre otras cosas que yo he hecho y sigo haciendo, soy el vicepresidente de la International Attachment Network, que es una asociación científica a nivel mundial que se ocupa de saber si las crianzas son seguras o son inseguras, y esas crianzas seguras sí que son factores de percepción frente a las conductas suicidas, porque los niños y las niñas en esas condiciones aprenden más fácilmente a pedir ayuda dentro de la casa y también en los colegios y en los sitios, y las que tienen
30% de la población en todo el mundo, apegos inseguros y crianzas inseguras, son donde están la mayoría de las que luego van a tener mucho más riesgo de conductas suicidas y de suicidios consumados. Estamos hablando, entonces, de factores de riesgo, por supuesto, ya los hemos hablado antes. Estamos hablando de factores de protección, lo suscribo, como hemos hablado antes, pero yo quiero hablar también de qué pasa en esta sociedad, porque por eso me metí a hacer activismo político. ¿Qué pasa en la sociedad? Y el tema de si el suicidio y las conductas suicidas tienen que ver con nuestra sociedad, y si hay sociedades con más capacidad de tener conductas suicidas y otras mucho menos, a lo mejor también podemos rescatar algunas de las ideas de pensadores a lo largo de la vida, desde los griegos antiguos, que ya pensaron en todo esto, a los últimos 200 años, que nos dicen que a lo mejor también hay algo que tiene que ver con nuestra sociedad. Y que entonces lo que hay que hacer es una política diferente en esa sociedad. Y que la prevención en parte puede ser algo que va más allá, que es cambiar nuestra manera de comunicarnos en la sociedad, etc. Os voy a poner 3 viñetas de, para mí, 3 autores que me han ayudado mucho a entender todo esto y que representan 3 sociedades diferentes y 3 momentos de nuestra sociedad diferente. El primero que habló de todo esto de manera más científica, uno de los padres de la sociología, Emily Durkheim, ya en 1897 escribió sobre el suicidio y dijo algo muy importante: el suicidio es un hecho social, como otros hechos sociales. ¿Qué significa para él que fuera un hecho social? Lo que significa es que, dice él, el suicidio varía en proporción inversa al grado de integración del individuo en una comunidad, pero además la propia comunidad tiene una carga suicidaria posible que trasciende al individuo y que viene como hecho cultural dentro de esa sociedad. Es la manera en que uno se construye una sociedad con una moralidad que va a depender de cada época de la vida. Estamos pensando, por ejemplo, qué patología puede tener, como dice Han, un terrorista suicida con un cinturón explosivo que se va a inmolar por los demás o por su religión. ¿Es enfermo o no es enfermo? ¿Cómo prevenir eso? Es diferente, por ejemplo. O la capacidad suicidaria que tiene, por ejemplo, un activista que se sube a una antena para protestar con algo. O nosotros que hemos tenido cooperantes que han ido a la selva, la Candona, a meterse en medio de los conflictos, y hemos sabido que tenían un potencial de meterse en líos, porque al final su manera de recuperarse a sí mismo es exponerse al riesgo o incluso a que le puedan matar, o querer ser un héroe, por ejemplo. Todo esto tenemos que hacerlo pensar. Y el primero que lo pensó de forma un poco científica, estudiando la capacidad suicidaria de cada sociedad, fue Emily Durkheim, que os recomiendo muchísimo porque sigue estando de moda. Él hablaba de esto, ¿no? de esa que cada sociedad tiene una capacidad suicidaria distinta y que se proveen suicidios altruistas o suicidios egoístas o suicidios anómicos, por ejemplo, en sociedades muy desestructuradas. Y pensó, cada vez que nacemos en un sitio estamos de alguna manera condicionados por ese hecho social que trasciende a nosotros y que se transmite transgeneracionalmente en la manera en que estemos en esa sociedad. O el suicidio como resistencia. Aquí no nos podemos olvidar, yo me formé en los años 70 en mi juventud leyendo Foucault y realmente nos iluminaba mucho sobre todo este tema y era muy controvertido, por supuesto. Y no, yo no lo quiero traer para que lo sigáis al pie de la letra, sino para haceros reflexionar sobre la complejidad del fenómeno suicida. Él escribió un pequeño panfletillo, como le llamaba él, que se llamaba Un placer tan sencillo, fijaros qué nombre, ¿no? Provocador, que también reconoce el carácter social del suicidio como una resistencia, a lo que decía él, al biopoder. Él decía, la sociedad en ese momento es como un panóptico, donde alguien está siempre vigilando y nos dice cómo tenemos que comportarnos como individuos, y hay gente que no se siente integrada dentro de ese sistema por ideas políticas, religiosas, por situaciones en sus crianzas que le hacen sentirse la marginalidad, etcétera, etcétera, y puede en un momento dado tomar el suicidio como una cuestión de contrapoder, como una cuestión incluso de su propia ética del contrapoder. Él dice, para Foucault es un biopoder que nos obliga a vivir y nos dice cómo hacerlo. Y hay gente que puede decidir que lo quiere hacer de otra manera. El suicidio como resistencia, por ejemplo, en un placer tan sencillo, dice Foucault, entendemos que el intento de suicidio es una resistencia que el sujeto ejerce sobre su propio cuerpo, porque el poder se insertó y constituyó al cuerpo mismo. Por ello, los sujetos suicidas se rebelan contra las acciones que han apuntado hacia ellos mismos desde el nacimiento hasta su muerte. Amén de una sociedad que lo que quiere es homogeneizarnos. Esto es interesante como reflexión.
Porque muchas veces desde la psiquiatría y desde la salud mental caemos a veces demasiado en estereotipos, no solo la sociedad, a la hora de decidir, por ejemplo, si hay que ingresar con un ingreso involuntario a una persona que nos amenaza con que se va a suicidar y que no quiere suicidarse, digo, que no quiere ingresar y que a lo mejor lo que quiere es que hablemos con él en otros contextos y tal. Nos da mucho que pensar toda esta de la lucidez. ¿Hasta cuánto uno tiene lucidez? ¿Hasta cuánto y hasta dónde una sociedad debe proteger contra las ideas suicidas? Cuando todos hemos tenido en muchos momentos estos, o a veces hemos estado, yo también he estado, al borde de la barandilla cuando era adolescente. Esto es importante. Él dice que la relación de poder entre el suicida y la sociedad, en esa época era muy importante la dialéctica materialista. Él era una persona que hablaba mucho del materialismo dialéctico, además de que era psicoanalista, y planteaba un poco esta dicotomía y si realmente podemos pensar que suicidarse es un acto de libertad, como decía él. Y él dice, si quieren que disminuya realmente el número de suicidios, hagan que solo se mate la gente por una voluntad reflexiva, tranquila y liberada de incertidumbres. No hay que dejar el suicidio en manos de personas desgraciadas o infelices que amenazan con arruinarlo, estropearlo y hacer de él una miseria. De todas formas, hay mucho menos gente feliz que gente desgraciada. Nos hace reflexionar, y yo creo que nos sigue reflexionando. Sabéis de la existencia de esta persona, David Nebreda. David Nebreda es un activista, es un artista, no sale de casa desde hace un montón de tiempo y se ha ido dejando, digamos, consumir hasta el límite de la existencia, como dice él. Él se autofotografía y las fotos salen en las redes sociales y ha tenido bastante repercusión en muchos momentos, y él dice, me apetece, tengo y quiero, digamos, hacer este activismo como entre la obra de arte y la denuncia de una sociedad. Está loco, está fuera de sus cabales, es una manera de protesta. Yo creo que ahí dejo la reflexión, porque creo que tenemos que escuchar todas las partes para poder saber realmente qué hay en la mente de David, qué hay en la mente de un profesional que nos acercamos a esto, qué hay en la mente de la sociedad que a veces ha prohibido las fotografías o la publicación de las cosas de David Nebreda. Pero yo lo que quería es traeros este abanico amplio para poderlo reflexionar sobre la idea de la complejidad. O todas las grandes reflexiones que trae Boris Cyrulnik. Sabéis que Boris Cyrulnik es un psiquiatra absolutamente importante en este momento, uno de mis maestros. He hecho yo talleres donde le he traído a Madrid para poder compartir sus conocimientos. Él se quedó huérfano de padre y madre por el holocausto judío en Francia y fue pasando de institución en institución, luego en familias de acogida, y finalmente pudo tener una resiliencia, superar las adversidades. Es el padre del famoso libro de los partidos feos, y a partir de ahí él estudió muchísimo qué es superar adversidades. Pero también empezó a estudiar realmente qué pasa en esta sociedad y por qué tenemos estas dificultades. Este es uno de los libros más fantásticos que tiene. Habla de amor, como habla Javier, como hablan los dos Javieres, como hablo yo. El amor es fundamental para poder estar en política, para poder estar ayudando a la gente, para poder intentar entendernos a nosotros mismos. Y él habla de qué tipos de amores o no estamos creando en la sociedad en nuestros tiempos. Habla de que hay un montón de chicos, hasta el 25% de la sociedad francesa, que le llaman los bebés gigantes, y que son niños que han sido tan mimados, que han sido tan protegidos por sus padres, de manera pensando que lo hacían bien, este amor incondicional que a veces salen en nuestras terapias multifamiliares, que esos niños cuando llegan a la adolescencia no han aprendido a desear, no han aprendido a poder tolerar la frustración de salir de ese núcleo de amor maravilloso, y entonces ahí entra en una desesperanza, entra en una bulia, entra en una apatía que a veces se puede volver o dependiente y los niños se quedan ahí metidos, como la película esta de una francesa que había, un chico que se quedaba a vivir en casa de los padres y no lo sacaban de ahí ni con agua caliente, o realmente entran en esta especie de sensación de pero yo tengo que salir a esa sociedad a tener que vivir así cuando no sé cómo hacerlo, como nadie me ha enseñado, donde encima efectivamente me empiezo a comparar con los demás y no tengo ninguna capacidad de respuesta, pues muchas veces eso hace que entren en depresión o en situaciones donde, sobre todo a través de las redes sociales, antes de sufrir, aprendo a saber cómo matarme o quitarme del medio. O a veces el propio sufrimiento, el propio situación de protesta desde la depresión o desde los trastornos de la alimentación o desde las adicciones, es una especie de grito a sus padres de por favor, creo que os habéis equivocado y tenemos que cambiar la manera de ayudarme a estar en esta sociedad tan compleja.
Dice, si lo que rodea al niño es una afectividad pletórica, es síntoma también de vulnerabilidad parental y genera un bebé gigante, es lo que habla él. Él habla de que estos niños están en una prisión afectiva. Fijaros qué paradoja. En la gran sobreabundancia de esos cuidados, resulta que esto pasa. Yo voy a los institutos y doy charlas, como hace Javier, y voy a los colegios y hago charlas lo más multitudinarias posibles, reuniendo a padres y a niños en los polideportivos del colegio, a veces también en contacto con las educadoras aquí en Vallecas, en otros sitios, tanto públicos como privados, donde me dejan ir. Curiosamente hay más facilidad para ir a los colegios privados y concertados que a los públicos, que siempre ponen mucha pega, pero ahí hablamos un poco de todo esto. Y ahí, cuando les reunimos a todos y les hacemos un espacio de escucha, los niños hablan de esas frustraciones de ¿qué más me habéis criado en el fondo, papá o mamá? A veces dándome demasiado y que yo no lo sé manejar. Por eso también quiero hablar de estos aspectos que tienen que ver con niños que luego van a tener un riesgo suicida, ¿no? Sobre todo para vivir, si no sé cómo vivir, prefiero quitarme del medio. Él habla de estos niños que si no pueden ser niños que se quedan en casa y son niños tiranos, que es cuando se habla de que cuando estos niños empiezan a amenazar con suicidarse, sus padres no les saben escuchar, porque en realidad les dicen, pero ¿de qué te quejas si te he dado todo, por ejemplo? Pues hay que reflexionar. Esa queja muchas veces es el intento de salida, de despegarse de esa especie de anomia, de esa especie de gran familia feliz desde donde ellos no pueden mirar por la ventana y saber que van a poder tener un éxito en una sociedad donde no saben cómo luchar en ella. Esto es también muy importante. Dice, los bebés gigantes bien atendidos desde el punto de vista social y material se comportan como seres encantadores, ávidos, pasivos y medrosos, y compaginan la dicha del biberón con la furia de la frustración. Y ahí aparece, como dice Cyrulnik, la tentativa suicida. En el fondo, lo que estamos diciendo es que son niños con carencias afectivas. Curiosamente, tiene esa especie de sobreabundancia. Siguiendo repasando un poco todo esto, con este tipo de niños que en Francia y probablemente en España cada vez crecen más, son niños que llegan a la adolescencia y muchas veces no se saben relacionar y se quedan metidos en las redes sociales y se comunican entre ellos de esta otra manera y que tienen ese exceso de cariños que nadie ha sabido manejar. Estos prisioneros del afecto lo hacen por no tener que invertir energía psíquica en el otro, realmente les acostumbran a no ver al otro. Y esto es un gran problema, el déficit de alteridad que tenemos en nuestra sociedad. Y para eso quiero hablar de este otro gran pensador que se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es uno de los grandes filósofos de la actualidad. Vende libros como churros, es el filósofo más leído. Sus libros se publican permanentemente en castellano, nada más salir. Son libros muy fáciles de leer. Nosotros hacemos talleres de lectura en Ponzano, en el Hospital de Día, que por cierto es del Hospital Clínico San Carlos, y también en los talleres de lecturas en la Asociación Tendiendo Puentes, donde yo me relaciono con las familias, porque es muy importante entender que también lo que puede estar fallando es el estilo de sociedad que tenemos. Han, que tiene una formación psicológica muy potente y formación filosófica, empezó sobre todo con el primer libro, que es La Sociedad del Cansancio, y luego habló de la expulsión de lo distinto y de la separación de los rituales. Los últimos libros se llaman más sobre la infocracia, como el poder de la sociedad de la información. Y todo se versa fundamentalmente en que en esta sociedad neoliberal, donde lo que importa es un like, lo que importa es nosotros mismos, es una sociedad mucho más narcisista, donde el riesgo de tener problemas de los niños con trastornos de la personalidad, sobre todo del clúster, del trastorno límite de la personalidad, etc., es muy alto porque no nos han acostumbrado a estar con el otro, a darle importancia a la idea de cuidarnos los unos con los otros, reflejarnos los unos con los otros. No lo mismo estar con alguien tomando algo en un bar, un chaval o no, que ese chaval que está metido en la red, o ese chaval como los vemos continuamente, que están con sus amigos en un banco del parque, no se están hablando entre ellos y están mirando al móvil y se están haciendo fotos entre ellos para mandándolas a la red, porque en la red aparentemente se sienten seguros, porque ahí nunca pasa nada, no hay una crítica de ellos mismos. Pero cuando de repente hay un hecho social o de repente están ahí fuera y empiezan a fallar, a sacar malas notas, como decía Javier, o a sentir que no son los más guapos de clase, o etcétera, etcétera, entonces de repente, de golpe, aparece toda esta especie de sensación de miedo a lo distinto, miedo al otro, y al final la huida a veces es una huida hacia adelante.
Dice Han que en los tiempos en los que existía el otro como algo importante se han ido, que realmente lo que enferma no es la prohibición, sino el exceso de comunicación y de consumo como sociedad de la información, pero no en la idea de que estamos con los demás. Y habla de la expulsión de los distintos y en la desaparición de los rituales, que estamos perdiendo el concepto de hogar como unos rituales que nos congregan en una comunidad. Desde ir a misa, a la plaza del pueblo, a los mercados de los sábados, a los partidos de fútbol, a estar con los demás. A los sitios donde antes se iba a ver una película, a un cineclub, ahora casi los cines están vacíos y casi todo el mundo ve las películas en casa. Pues no es exactamente lo mismo, y esto es muy, muy importante. Él dice que la proliferación de lo igual no es carcinomatosa, sino comatosa, y que realmente, al final, toda la presión destructiva no viene del otro, sino viene de nosotros mismos. La sociedad del cansancio tiene mucho que ver con generar este tipo de personalidades frágiles, que es fácil que en un momento dado, por ese exceso de mirarse a unos mismos, de los likes, etcétera, pero donde el otro no está, o si está, es vivido como algo enemigo, como algo que nos puede destruir, hace que realmente eliminemos toda negatividad. Él habla de la negatividad en positivo, es decir, el contraste con el otro, pero que lo podamos soportar. Cuando no lo podemos soportar porque es una especie de todo o nada, es o me dan likes o no me miran o no existo, pues entonces puede aparecer más fácilmente sensación de vacío. Sabéis que la enfermedad mental que más ha crecido en estos últimos 25 años es el trastorno límite de la personalidad, que el sentimiento más importante es el sentimiento crónico de vacío, y donde además las relaciones o se idealizan o se demonizan de un día para otro de una manera en cortocircuito y no con capacidad reflexiva. Esto es importante. Rechazamos hoy en día el conflicto, por eso no se puede hablar, como decía Javier, y hay miedo y dolor para hablar de estos problemas. Yo cuando he preparado esta charla, hoy he dormido muy mal, pensando que a lo mejor me vais a poner verde y a criticar, porque de repente no he seguido la línea de solo prevención, que es que la suscribo, pero como llevo tantos años en esto, pues quería un poco haceros reflexionar sobre estas otras cosas que son más polémicas, incluso el salto de un psiquiatra a la política, para bien o para mal. Cuando yo he saltado a la política, a mí me han vetado en los medios de comunicación tradicionales, y antes yo iba como experto a poder hablar de suicidio, de salud mental, y desde que entré en política, para hablar de salud mental, no puedo ir a los medios de comunicación. Es una gran paradoja, porque piensan que voy a ser partidista, por ejemplo. Y pues hay una parte de verdad, entre comillas. Claro, o sea, por eso hay que asumir esa complejidad y tomamos partido de esas cosas. Y por último quiero haceros reflexionar sobre una gran amiga, Piedad Bonet. Piedad Bonet es una de las mejores poetas latinoamericanas vivas, vive en Colombia, viene mucho a España. Ella tuvo un hijo que estaba diagnosticado de esquizofrenia y se suicidó cuando estaba estudiando Bellas Artes en Nueva York, se tiró de un piso. Y en su duelo, que vino mucho a España, yo vivía en casa y nos relacionamos mucho, luego pudo escribir este libro que le llamó Lo que no tiene nombre. A raíz de este libro, que tuvo un boom muy grande, Piedad Bonet también es novelista y ha seguido escribiendo, pudo conectarse y compartir en teatros, en situaciones para poder hablar. Y es verdad que a veces un poeta es capaz de congregar a muchas más personas para hablar de las conductas suicidas y del suicidio que un político y no digamos que un psiquiatra. Entonces, esto es importante porque creo que todos nos necesitamos para mirarnos en los mismos espejos, pero aceptemos la complejidad, aceptemos que no todo el mundo se suicida por las mismas causas, aceptemos que a veces hay gente que se suicida por activismo político o por activismo social o por una situación de joder al otro, entre comillas, y que eso forma parte de la ciencia humana y que seguirá formando parte de la ciencia humana siempre. Entonces, también es importante poder hacer campañas y centrarnos en lo que tenemos que hacer. Pero no olvidemos y no simplifiquemos las cosas. Estamos en la sociedad de la simplificación y yo reivindico la sociedad de la complejidad. Gracias.